esa vida independiente y libre. Y esta pintura del cosaco es precisamente parte de esta obra magna, de esta obra impresionante que actualmente se encuentra en el Museo Tretiakov de Moscú, en la Galería Tretiakov de Moscú. Y el personaje que estábamos viendo es precisamente este personaje que está en el centro, que se puede decir es el jefe de toda esta comunidad de cosacos. Y rápidamente les cuento el porqué de esta pintura. Eh, Riepin, el gran pintor ruso, de hecho, él era ucraniano y aunque toda su vida vivió en Rusia, siempre añoró su tierra a la que amaba profundamente. Cuando decidió hacer esta pintura, él viajó a Ucrania para tomar apuntes, para buscar los personajes que le sirvieran de modelo en los auténticos cosacos. No hubo ningún disfrazado. Él quería darle toda la autenticidad posible a su obra y está basada en un hecho histórico. En, en el siglo XVI, el sultán del Imperio Otomano, que siempre estaba en pugna con Rusia y con Ucrania, exigió a los cosacos que se sometieran, que le pagaran tributo y que obedecieran sus leyes e incluso que cambiaran su religión. Los cosacos son católicos ortodoxos o cristianos ortodoxos eh, hacia el Islam. Él exigió esta medida eh, bajo amenaza de guerra, a lo cual los cosacos lo tomaron a burla, a risa, diciendo, este está loco, y le contestaron una carta que es precisamente la escena de esta pintura. Aquí está el escriba, la mayor parte de los cosacos, o más bien todos los cosacos, no sabían leer, ni les importaba aprender a leer, pero tenían en sus comunidades un escriba que los comunicaba, sobre todo en motivos oficiales, con el mundo exterior. Aquí está el escriba redactando la carta que le están dictando entre todos, ¿verdad? Todos están contribuyendo con ideas, eh, diciéndole al emperador otomano eh, que además hay que ver los términos como el sultán otomano les exige unirse. Él habla como el protector del cristianismo, protector de los cristianos, protector de Jerusalén, eh, rey del mundo, etcétera. Se pondera a sí mismo en una forma exagerada, realmente ridícula, y los cosacos le contestan en una forma igualmente ridícula, pero además llena de groserías. Eh, por decirlo en una forma suave, por ejemplo, le decían, métete tu petición por X parte, ¿no? Y llena de obscenidades y de groserías y todas las majaderías que se les ocurrían a los cosacos las escribía el escribano, y así le mandaron la respuesta los cosacos al sultán otomano, y curiosamente tuvo el efecto de dejarlos en paz. Eh, yo creo que se intimidó, se ignora qué pasó. Cualquier otro monarca
lo hubiera tomado ofensa, hubiera sido una declaración de guerra. El sultán mejor dejó las cosas como estaban y se olvidó del asunto. Esa carta, la copia de esa carta, Stalin la guardaba como una reliquia, como, ¿qué les puedo decir? Como un símbolo de la libertad absoluta y el no dejarse intimidar por ningún extraño. Bueno, pues aquí tenemos los cosacos, símbolo todavía de Ucrania. Los ucranianos se sienten orgullosos de su pasado cosaco y, por ejemplo, el término bebiste como cosaco, ellos nunca lo toman en una forma ofensiva. Para ellos, el beber en exceso es un símbolo de celebración y de alegría. Jamás beben para embrutecerse, aunque sí se embrutecen, pero no como algo degradante, no para caer en la humillación y en la descomposición de conducta. Al contrario, ellos beben y festejan como una exaltación de la vida. Y tenemos Ucrania en el panorama europeo. Eh, este es el Mar Negro. Aquí está Turquía. Aquí está el mapa del mundo. El cuadro que estamos viendo es Europa. Rusia, toda esta inmensidad es Rusia. Y aquí se encuentra Ucrania. Ucrania, a un lado está Moldavia, Rumania, este es Rusia Blanca, Polonia, que siempre fue un enemigo para Ucrania. Entre, luego echamos chisme. Entre los lituanos y los polacos, siempre fueron como la pesadilla de los ucranianos. Aquí tenemos, esta es Ucrania, y esta península que se ve aquí abajo es la famosa península de que está tanto bueno, que estuvo tanto en pugna, y esta es una región rusa que volvió Rusia a tomarla, que es la península de donde está Galipoli, donde está Yalta, Sebastopol, que es toda la región de Crimea, la famosa Crimea que tanto hemos oído. Este trozo de tierra que se encaja en el Mar Negro, este es el Mar del Azov, así se llama. Y bueno, pues esto ya los ucranianos lo consideraban de ellos, aunque hay una discusión porque la mayor parte de la población de Crimea es rusa, no ucraniana. Entonces, pues es cuestión de puntos de vista. El caso es que ya la retomaron los rusos, ya esto es parte de la Federación Rusa y aquí tenemos Ucrania. Esta región de Ucrania, la región occidental de Ucrania, es lo que se llama la Galicia. No tiene nada que ver con la Galicia de España, pero es la región de Galicia, de gente muy reacia, muy dura, uh, de arduo trabajo, muy industriosa, que durante gran parte de su historia perteneció a Polonia. Está, como quien dice, en el centro de toda la
continente europeo sobre el Mar Negro. Aquí tenemos la ciudad de Kiev en el centro. Kiev es la capital de Ucrania y está recorrida por este río, el Dnieper. Podemos considerarlo, aquí viene el Dnieper, como la aorta de Ucrania. Es su vía principal, su río, su amado río. Es más de ellos que, por ejemplo, el Volga de los rusos. Aman su río Dnieper como si fuera parte de su propia sangre. Y todo esto es cuenca del Dnieper, todos los afluentes, y lo tienen en una vista general de Kiev. Kiev, he de decirles, durante la Segunda Guerra Mundial fue devastado en una forma brutal. Prácticamente no quedó nada de esta ciudad. Fue terrible lo que se hizo. Este es el monumento, un monumento que adoran los ucranianos, que es el monumento a los fundadores. Según su leyenda, los fundadores eran 3 hermanos y una hermana. Y entre ellos fundaron la ciudad de Kiev, capital de Ucrania. Y también he de decirles que Kiev es la ciudad que se considera la madre de Rusia. La primera dinastía reinante en Rusia fueron precisamente el Rus de Kiev. Eran los varengos o vikingos que venían de Suecia, descendieron por todas las estepas hasta llegar a la cuenca del río Dnieper, donde encontraron el clima favorable para sembrar su ciudad, establecerse como reino. Además, tenían un territorio con tierras muy fértiles. Esto es muy famoso en la historia, las tierras negras de Ucrania, que son tierras de lo más fértiles, que dan cosechas muy ricas. Entonces, en esta región, los varengos, bajo el reinado de Rurik, se fundó precisamente el Rus de Kiev, que es el inicio de Rusia. Estamos hablando alrededor del año 800 de nuestra era. Digamos, a comparación con otros países europeos, pues es relativamente joven. Si nos remontamos a países como Francia, no digamos Italia, ¿verdad?, que tiene 27 siglos de edad, 2700 años. Rusia y sobre todo Ucrania es relativamente joven. Aquí tienen la Plaza de la Libertad, ya reconstruida, porque esto no quedó absolutamente después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es el Monumento de la Libertad. Esta es la Puerta Dorada. Kiev estuvo rodeada de una muralla y que tenía ciertas puertas, de las cuales han desaparecido todas, fueron destruidas gran parte en la Segunda Guerra, pero esta que todavía tenía posibilidades de reconstrucción, se reconstruyó como una
¿qué les puedo decir? Como un símbolo de la antigua uh, Kiev. Parte es en madera y parte es esta capilla cristiana ortodoxa, y es simbólica de Kiev y se le llama la Puerta Dorada. Al pie de la Puerta Dorada se encuentra esta escultura de precisamente uno de los fundadores, Yaroslav el Sabio. Precisamente fue aquí, ya les he contado esta anécdota, de la cristianización de Rusia. Fue en Kiev donde San Vladimir, convirtió a todo la población de el Rus de Kiev en cristianos. Y de ahí ya se siguieron a ser cristianos ortodoxos. Él es Yaroslav el Sabio, uno de los primeros gobernantes de Ucrania. Y tienen la Estatua de la Libertad, la Torre de la Libertad o el Ángel de la Libertad en el centro de la Plaza de la Independencia. Y esta es la estatua monumental. Estamos hablando de una torre de más de 50 metros de altura, que es la estatua de la Madre Patria. En uno de los tantos parques que tiene Kiev. Kiev es de las ciudades que más zonas verdes tiene en toda Europa. Esto es algo muy bello de la ciudad. Y esta es la estatua de la Independencia. Aquí tenemos la estatua de el Bodián, que era un cosaco. Tenía que tener un cosaco como símbolo. Es un líder cosaco que luchó por la independencia en toda esta región que se llama el Monasterio de las Cuevas. Aquí tienen a Bodián Yemlinsky, que era el prócer, el líder, y que hasta la fecha sigue siendo una figura simbólica de esa independencia y esa libertad que siempre han luchado los ucranianos y que tantas veces les ha sido arrebatada. Ucrania es de los pueblos que más han padecido, y digámoslo como es: primero fue sujeta por los zares, después, cuando viene la segunda, durante el comunismo, Stalin ocupó, utilizó más bien, no ocupó, las tierras de Ucrania para hacer un experimento de homogeneización en los ranchos de producción, en las granjas con sus plantíos. Repartió, es decir, quiso desnacionalizar lo que están lo que están haciendo ahora los chinos en la región de los uigures y en Tíbet. Quieren quitar la identidad nacional. En Ucrania fue imposible. El arraigo del ucraniano a su terruño es absoluto, no hay forma de quitárselos.
Prueba de ellos es que muchos ucranianos que han emigrado a diferentes partes siguen siendo ucranianos, siguen manteniendo su lengua y siguen teniendo comunidades ucranianas en la que se exaltan los labores de Ucrania. Pero hubo un episodio de Stalin llamado el Holodomor, en el que se repartieron las tierras eh, y lo único que provocaron fue una debacle económica y en la producción en la que murieron, según se dice, entre 1,5 millones y 10 millones de ucranianos. Esa es una cifra descomunal. Fue un desastre este experimento de Stalin, porque en vez de impulsar la productividad a otras tierras, el ucraniano expatriado, en vez de utilizar ese amor con el que sembraba su tierra, extrañaba su tierra y no la hacía producir. Y lo mismo que los nuevos dueños o los nuevos encargados de hacer producir las tierras negras de Ucrania, pues tampoco lo hacían con el celo y con esa devoción, y parece ser que la tierra respondía, que si lo analizamos a fondo, la tierra responde. La tierra tiene algo que siempre da una respuesta a quien la trata con cariño y con amor, igual que las plantas. Entonces, en vez de haber subido la producción eh, agrícola, se vino la debacle y vino una hambruna catastrófica para Ucrania. Además de la esclavitud que vivieron durante la época del estalinismo, viene esta debacle y para acabarla de cerrar este cuadro trágico, se desata la Segunda Guerra Mundial. Ucrania es invadida por los nazis que crean destrucción y matanzas eh, inenarrables, y todo esto lo tuvo que padecer este país marginado allá en un rincón del Mar Negro, y sin embargo vuelve a surgir. Ahora apenas empieza a despabilar, a resurgir, siempre con el problema de Rusia como un vecino peligroso, ambicioso y pues con el temor, ¿verdad?, de que de un momento a otro se le vaya a ocurrir a Vladimir Putin reincorporar Ucrania a Rusia. En fin, él, este cosaco, es símbolo de la libertad de Ucrania. Vean nada más cómo quedó Kiev después de la Segunda Guerra Mundial. Actualmente ha resurgido, es una ciudad llena de vitalidad, repito, con zonas muy verdes, calles prósperas. Esto no es smog, es simplemente una neblina que en ciertas épocas de invierno invade gran parte del territorio del Dnieper. Es como un vaho del río Dnieper y le da este aspecto espectral a la ciudad de Kiev. Aquí tenemos el río Dnieper y abajo está el monasterio de las cuevas,
Y este monasterio de las cúpulas doradas es precisamente San Miguel de las Cúpulas Doradas. Así se le llama, y es pues uno de sus monasterios principales. Es una belleza de monumento. Afortunadamente, los iconos conserven su interior, no fueron destruidos. Les repito, San Miguel de las Cúpulas Doradas, este es su nombre. Y tiene, bueno, iconos en ciertos nichos en el exterior, y el interior está todo lleno de murales, iconos no precisamente antiguos. Está toda pintada la iglesia. Además tiene toda una serie de catacumbas, y en algunas de estas catacumbas hay huesos y pequeñas capillas hechas con osamenta de seres humanos que se han encontrado en el interior de estas catacumbas. Este sigue siendo San Miguel de las Cúpulas Doradas, y esta es Santa Sofía. Esta iglesia es Santa Sofía, la Santa Sabiduría. Tenemos iconos más antiguos como esta Virgen, la Oranta. Los iconos de esta iglesia de Santa Sofía quizás sean los más bellos iconos de toda Ucrania. Este vuelve a ser San Miguel. Aquí tienen la efigie del santo, o bueno, del arcángel, que es el santo patrón de Kiev. Es un iconostasio. Y aquí estamos en las callecitas de la parte más antigua de Kiev, y este es el monasterio de San Andrés. San Andrés presume de tener la cúpula o las cúpulas más bellas de toda Ucrania. Indiscutiblemente es una joya esta cúpula. No podían faltar las calles con chácharas. Aquí tienen el Teatro de la Ópera. Y este es el interior del Teatro de la Ópera en la ciudad de Kiev. Salimos de Kiev y nos encontramos con Chernitsky. Es una de las ciudades culturales en el norte de Ucrania, y este se llama, es la iglesia de los Tres Santos. Y tienen la iglesia de Paraskevi, es la más antigua. De hecho, es la más antigua iglesia en pie en toda Ucrania. Y esta es la Trinidad, la iglesia de la Trinidad. Y aquí nos vamos a Chernikov, es otra de las ciudades importantes de Ucrania, y este es el edificio de la universidad. Este es parte de la universidad.
Este edificio es el edificio de la comunidad judía. Teatro de la Ópera en Chernivtsi. Esta es una de las calles principales. Y aquí nos encontramos en Chernikov, que esta es perdón, Chernikov. Estamos ya en Lyubov o Leópolis, como le han puesto recientemente en español. Es una ciudad que ha sido polaca, ha sido ucraniana, su esencia es ucraniana. Y esta es la plaza de Rinok. Todo esto es parte de la plaza de Rinok. Leópolis, después de la ciudad de Kiev, es la ciudad más bella, la ciudad más bella y la ciudad más alegre. De hecho, podría decir que es más alegre aún que Kiev. Es una ciudad llena de vida. Últimamente se ha convertido en una meca de turismo y de turismo joven. Está llena de discotecas, de restaurantes de diferentes nacionalidades. Muy vital la ciudad de eh, Leópolis o Lyubov. Y es una ciudad digna de caminarse toda porque no es muy grande y tiene rincones muy bellos. Y aunque también fue arrasada por la guerra, no llegó a ese nivel de destrucción y de mutilación, de pulverización en la que se ensañaron los nazis contra Kiev. Son las diferentes calles. Esta, de hecho, se llama la Avenida Shevchenko. Taras Shevchenko fue un escritor, el primer escritor ruso que escribió en ucraniano. Aquí tenemos distintas zonas de la ciudad. No sé si ustedes vean estas marcas que de repente aparecen. Ya, desapareció. Bueno, este es el edificio de la Asamblea Nacional en Leópolis. Y esta es la iglesia de la Asunción. Esta es una iglesia católica. Recuerden que esta ciudad ha sido polaca y los polacos son católicos apostólicos romanos. Entonces es una iglesia apostólica romana, no es precisamente ortodoxa. Y bueno, aquí tienen la iglesia de Santa Olga y Santa Isabel. Yo la verdad, no sé si mi prima me está oyendo, yo no sabía que existía una santa que se llamara Santa Olga, pero aquí la tienen. La iglesia de Santa Olga y Santa Isabel es otra vista. Es muy bonita iglesia. Quizás sea la iglesia más
más bonita de toda la ciudad iba a decir Lemberg, y es que también se llamó Lemberg. Los alemanes la llamaban Lemberg, después se llamó Lvov, después Lvov y ahora Leópolis. Aquí tienen el iconostasio en la iglesia de San Jorge. San Jorge sí es una iglesia ortodoxa. En todas las iglesias ortodoxas se van a encontrar los iconostasios. Esta es precisamente la iglesia de San Jorge. Y lo notable es este púlpito. El púlpito es una verdadera maravilla. Es una vista de las diferentes calles en la zona vieja, en la zona antigua de Lvov, una vista panorámica de la ciudad. Como pueden ver, es sumamente agradable, es una ciudad muy típica. Precisamente mi hijo, que tengo un hijo que es nómada, me escribió hace, ¿qué les puedo decir? Unos 5 meses, diciéndome de esta ciudad. Yo se la había recomendado y él tenía cierta resistencia. Finalmente fue poco antes de la pandemia, ya hacía mucho frío, porque me comentó, me dice, hace un frío infernal en esta ciudad, pero es padrísima, me dice. Hay un ambiente súper, y bueno, mi hijo me decía, y hay unas chavas fabulosas. Me dice, las únicas más bonitas que he visto son las de la ciudad de Odessa. Esta es la avenida, bueno, esta es la universidad y la avenida de Iván Franco. Esta es una escultura. En Lvov se pueden encontrar esculturas eh, casi reales, simplemente como adorno de la ciudad. Y este es el teatro de la ópera, que más o menos pretendía imitar al teatro, al teatro Garnier en París, con su debida proporción. Y lo que tiene este teatro es la frecuencia con que hay funciones. Ese culto por la música, por la ópera, que es algo admirable en muchas de estas pequeñas ciudades de Europa. En pocas ciudades se manifiesta tanto como en Lvov. Bueno, estos son los montes Cárpatos. Desde Lvov se pueden hacer paseos a los montes Cárpatos, a la sección de los Cárpatos que se extiende desde Ucrania y donde van a ver algunas de las vistas más extraordinarias de, de Ucrania, porque casi toda Ucrania es plana, como les decía, es esa planicie súper fértil de tierra negra, excepto en toda la región de los Cárpatos, que son montañas bellísimas,
y que casualmente, a pesar de estar en el centro de Europa, tienen parques nacionales donde se encuentra gato montés, muchos venados, aves de diferentes especies que son respetadas y que son bastante dóciles en el sentido de que no huyen tanto de la presencia humana. Y aquí nos encontramos en esta ciudad de Odessa, donde según mi hijo, y bueno, lo que yo recuerdo, es una ciudad donde hay una extraordinaria proporción de mujeres bellísimas. Este es el teatro de la Academia de la Ópera en la ciudad de Odessa, que está en la costa del Mar Negro. Y esta escalinata es la escalinata Potemkin, en honor de aquel general Potemkin, que es un héroe nacional ruso, pero de origen ucraniano. Acá al fondo se ve una columna. Esa columna es la columna del Conde Richelieu, y este es el Hotel Moskovskaya. En su tiempo era como el gran hotel de lujo en la ciudad de Odessa. En la actualidad han construido hoteles mucho más modernos y más lujosos, pero este lo han dejado como una reliquia por su arquitectura indiscutiblemente muy bella. Este es el Centro Cultural Árabe en la ciudad de Odessa. Y esta es la Academia de Ciencias, o la Casa de los Científicos, como le llaman. Y este es el Museo Nacional en Odessa. También tienen un museo de arte y tienen un museo de arte contemporáneo. Y este es el ayuntamiento de la ciudad de Odessa. Este es precisamente el conde de Richelieu, con una toga tipo romano, y él fue un allegado a Catalina la Grande, que fue la gran promotora de Odessa como puerto que diera hacia el Mar Negro. En ese tiempo y durante mucho tiempo, Odessa fue el puerto más importante en el Mar Negro. Y este es el monumento de Catalina la Grande. Aquí tienen la estatua de Lenin, no la han quitado. Lenin, han quitado, por ejemplo, estatuas de Stalin, pero Lenin sigue siendo en algunos lugares admirado como un gran promotor de la igualdad. Y este edificio que está aquí atrás es edificio monumento a la unidad de todos los pueblos rusos. Rusos o afines a los rusos, es decir, ucranianos, bielorrusos,
etc. Tiene todo el corte de un edificio de la época soviética con su consabida estrella, que es típico de las construcciones soviéticas. Y este es el monumento a la glorificación de las artes. Es uno de los monumentos más venerados en Odessa, precisamente porque es un monumento que exalta a las bellas artes. Y esto es en concreto nuestro viaje por Ucrania. En la próxima sesión vamos a ver Rusia. Y este no es un efecto, esto es una realidad. En esta bruma que a veces se eleva del río Dnieper, se llena toda la ciudad de neblina, pero surge este monumento de la libertad, el monumento a la madre patria, a la madre Ucrania. Les decía, en la próxima sesión vamos a ver Rusia. Si nos da tiempo, vemos algo de los iconos que yo les había ofrecido. Si no, programaremos una sesión especial sobre los iconos. Pues a nombre de la Casa del Viaje, hoy terminamos antes, y de Berenice Lozano, les doy las gracias y nos despedimos. Muchas gracias, señor Raúl. Agradecemos a todos, como siempre, su amable atención y pedimos, por favor, permanezcan con sus micrófonos y videos apagados para que no se genere interferencia. Las preguntas pueden realizarlas a partir de este momento a través del chat, por favor. Ya tenemos la primera pregunta. Es, ¿cuántos días piensa que sería un viaje para visitar Ucrania y qué otros países? Mira, Ucrania, lo ideal es combinarla con otro país. En una semana ves perfectamente Ucrania. Incluso en 5 días ves Odessa, Leópolis y Kiev, que es lo más importante de Ucrania, y lo puedes combinar ya sea con los países del Cáucaso o lo puedes combinar con Rusia o lo puedes combinar con Rumania. Ok, muy bien. ¿Cómo se llama la ciudad que mencionó donde fue su hijo? Odessa. Ah, no, la más pequeña es Leópolis o Lvov. Se escribe L, es decir, Lima, Víctor, India, no, Lima, Víctor, Oscar, Víctor. A veces sustituyen la O por una I y le ponen Lviv. Muy bien. ¿Hay judíos en Ucrania? Muchos sí. Correcto. Es una población muy industriosa, muy creativa. Es más, aprovecho para decirles, hubo una época, ¿qué les puedo decir? Hace unos 20, 25 años, en que la mayor parte de los grandes violinistas y algunos pianistas, intérpretes de música clásica, eran ucranianos y judíos. Era impresionante. Por ejemplo, David Oistrakh, que por muchos ha sido considerado entre los grandes de la música, era ucraniano y judío.
Leonid Kogan, otro violinista ucraniano y judío. De pianistas, por ejemplo, Emil Gilels, un portento de pianista ucraniano y judío. Vladimir Horowitz, ucraniano y judío. Era impresionante. Nathan Milstein, ucraniano y judío. Entonces, es un pueblo muy creativo y el elemento judío ha sido muy fértil, no nada más en Ucrania, sino en todo el mundo, pero en el caso particular de Ucrania, dio una serie de genios, sobre todo en el terreno de la interpretación musical, algo fuera de serie. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, también por último, ¿piden visa a los mexicanos o algún tipo de permiso? Sí, visa. Perfecto. Pues bueno, creo que son todas las preguntas por el día de hoy. Les agradecemos nuevamente su atención. Con esto finalizamos. Los esperamos el próximo martes para la siguiente sesión. Que tengan todos excelente tarde. Muchas gracias.